querida Mariana Delgado, que nos da unas pautas de interpretación para aquellos que están iniciando en sus procesos de astrología, unas ciertas bases para la interpretación. Pues hoy vamos a hablar de esas claves para llegar a una buena interpretación de un tema natal, de un horóscopo, de una carta natal, de un mandala, de un radix, que también tienen ese otro nombre. Sí. Bienvenida Mariana, qué gusto que estés aquí con nosotros hoy. Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer compartir, muchísimas gracias por tu invitación y vamos a ver si podemos seguir ayudando a que se interprete mejor la carta o dar claves, ¿no? para la interpretación de la carta natal. Muy bien, sí, ¿y cómo son de importantes? Digamos, la estructura ayuda, sin duda alguna, para poder ir navegando en la interpretación de la sinfonía de los planetas que aparece cuando uno nace. Las pautas y también lo que vamos a tomar acá y lo que hemos tomado en otros videos son técnicas que nos pueden ayudar a entender un poco más. Sin embargo, también hay que recordar a Jung cuando dice al momento de hacer terapia o de estar con su consultante, aprenda de todo sin duda, pero cuando esté con su consultante, olvide todo y tenga presente quién es el que está enfrente y ahí deje fluir un poco más la intuición para que salga lo que necesita el consultante, no lo que he aprendido en unas técnicas. Entonces las dos cosas son muy importantes. Aprender la técnica es como para el músico aprender partitura, aprender un instrumento, pero al momento de la interpretación se tiene que conectar con el corazón, con su instrumento para dar la expresión que quiere. Escuchar al consultante es fundamental, nosotros podemos saber muchísimo, ¿sí? Pero poder dar la pauta de qué es lo que el consultante necesita, porque estamos tratando con personas, eso es lo que yo siempre trato de que todos entiendan, son personas lo que tenemos enfrente, y nosotros mismos somos personas, y no podemos dejar de darnos cuenta que nosotros tenemos nuestro propio nivel de interpretación, entonces lo que tenemos que hacer es acompañar al desarrollo de esa persona. ¿Cuál es la necesidad que tiene en el momento que viene a hacer una consulta? Porque de nada sirve tanta técnica si yo no puedo darle una herramienta para que con esa cuadratura que tiene, por ejemplo, pueda salir adelante, la pueda llevar adelante, la pueda hacer propia y no padecerla, sino vivirla y transitarla. Entonces, escuchar cuál es la duda o la inquietud que tiene el consultante es lo fundamental siempre. De acuerdo. Eh, y bueno, en estas pautas de interpretación, recordemos siempre que si solamente nos regimos por una serie de normas para hacer una interpretación, quedamos como si la interpretación que hace un ordenador, un computador, fuera mejor que la que hace un ser humano. Y no es así, porque cuando nosotros imprimimos un reporte que da el software va a tener una cantidad de contradicciones y uno dice al fin qué, es de la derecha o es de izquierda, es introvertido o es extrovertido, al fin qué, ¿sí? Y por eso el artista, para mí el astrólogo es un artista, intérprete, tiene que estar muy atento de su consultante, de la voz de la psique, de las situaciones que rodearon la consulta, de si el consultante llegó tarde, si llegó puntual, de si hubo buena conexión, si no hubo buena conexión. Hay tantos factores que son importantes tener presentes al momento de dejar fluir la intuición. Entonces, la invitación, sí, aprender las técnicas, pero presente, presente cuando estés con tu consultante. Totalmente, sí, hay que poder leer al consultante, hay que poder prestarle atención, ¿no? Porque es el tiempo del uno a uno, muy casa 7. Es un tiempo compartido donde en primera medida hay que ver por qué viene el consultante. Si me lo recomendaron, si me dijeron que vaya a ver qué onda, si me dijeron si en realidad me interesa, si en realidad estoy un poco metido en el tema y quiero saber más, en qué proceso evolutivo se encuentra, qué es lo que está buscando, ¿no? Con una consulta astrológica, si está buscando respuestas, si está buscando conocerse a sí mismo. O sea, todas esas son cuestiones que en la charla, ¿no? Previa que uno tiene con el consultante,
tiene que estar atento a poder visualizarlas para poder brindar el mejor servicio posible, porque bueno, vuelvo a repetir, tratamos con personas. Bueno, ¿y por dónde quieres arrancar? ¿Qué quisieras explorar en estas herramientas? Hoy vamos a charlar un poco de algo que a mí particularmente me gusta llamarlo como el mantra de la astrología. Nosotros estuvimos viendo en otros videos que hicimos los significadores naturales y los significadores personales, ¿no? Dentro de la carta natal. Y hoy lo que vamos a charlar es sobre este mantra, ¿no? Que sería algo así como, son 3 palabras mágicas: regente, presente y aspectante. ¿Qué sería esto? ¿No? Nosotros tenemos, cuando levantamos una carta natal, depende el horario y el lugar, perdón, se levanta lo que se llama las casas o la domificación de esa carta, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener 12 cartas, 12 casas. Cada casa tiene una cúspide. Cada cúspide está en un signo. Puede haber, depende del lugar donde estemos, que un signo tenga 2 cúspides. Pero bueno, habitualmente es más o menos una cúspide de casa por signo. Y ahí es donde viene la primera palabra, que sería regente, ¿no? Más de una vez hemos escuchado en consulta, en otros videos y demás, decir, tengo la casa vacía. Puede ser que no haya presencia de ningún planeta, pero sí tiene una cúspide. Esa cúspide está en un signo y por consecuencia lógica, el dueño de esa cúspide es el planeta que rige a ese signo. Entonces, ese sería el regente en este caso. ¿Sí? Bien. En la carta que estamos viendo, que es la carta de ahora, de este momento, qué lindo que la levantamos, con un hermoso ascendente en Piscis en el medio de la casi conjunción. Sí, voy a parafrasear muchos de los términos que has usado. Cuando se levanta una carta natal se requiere el día, el mes, el año y la hora de nacimiento. Por ejemplo, ahí levantamos esta carta 10 minuticos antes de iniciar este live. Entonces se levantó a las 14:49 hora Colombia porque se saca en relación a un lugar de una latitud y una longitud. Yo estoy acá en Bogotá, Colombia, por eso la levanté con este punto. Una carta natal realmente es una foto de los 360 grados que nos rodea. Al sacar esta foto y plantearla en este diagrama, lo que hacemos es simplemente, como aquí en Bogotá, Colombia, el sol está en este momento aquí, en casa 8, es decir, está atardeciendo, no ha atardecido del todo, está en la mitad de la tarde, llamémosla, ¿sí? Porque en Colombia anochece, el sol se oculta a las 6 de la tarde, entonces el sol está aquí. Y justo en este momento la luna está por el oriente, levantándose, en conexión con Saturno, justo en este instante, al oriente, ¿sí? Y por la hora de nacimiento lo que se hace es dónde quedó el horizonte. El horizonte, en este momento, el signo solar que está saliendo por el oriente es Piscis. El signo, perdón, no signo solar, el signo zodiacal que está saliendo por el oriente es Piscis. Y de ahí en adelante se saca el cálculo de dónde están las otras casas, dónde está el medio cielo. Entonces el medio cielo está acá en Sagitario, dónde está el descendente en Virgo, donde está el bajo cielo en Géminis, ¿sí? Entonces, lo que hacemos para domificar, que tú pusiste también ese término, domificar es simplemente poner dónde están las casas en esa hora, en esa fecha, hora y ciudad de nacimiento. Para esa fecha, hora y lugar de nacimiento, en este caso, está con ascendente en Piscis, y entonces la casa 2, ¿quién va a ser el dueño de la casa 2? Donde está la cúspide. Tú tocaste ahí ese tema de la cúspide. Donde está la cúspide es donde está esta línea, donde inicia la nueva casa, ¿sí? Esto se toma en contrario a las manecillas del reloj. Entonces la casa 1 es desde el horizonte hasta donde empieza la casa 2. ¿Y dónde empieza la casa 2? Donde está la cúspide, es decir, donde esta lineecita cae.
En este caso, la cúspide de la casa 2 está en Aries, en el signo de Aries. ¿Sí? La cúspide de la casa 3 está en el signo de Tauro. ¿Sí? Por más de que aquí hay harto Géminis, no importa. El dueño de casa es Tauro. ¿Sí? Y tú tocabas allí otro término que es una casa vacía, cuando dicen, pero es que no tengo nada en esa casa, está vacía, está así. Claro que sí tienes algo. Por ejemplo, en este caso, en la casa 7, al parecer no hay ningún planeta, ¿sí? Pero ¿quién está? El dueño de casa, que es Virgo. Virgo está en toda la cúspide de casa 7 y por lo tanto es quien rige esta casa. Y para entender esa casa 7, pues nos vamos al regente de Virgo. ¿Quién es el regente de Virgo? Mercurio. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a donde esté Mercurio, nos va a dar una pauta de qué es lo que representa la casa 7 en este ejemplo. ¿Sí? Bueno, ya terminé para asear un poco lo que nos habías comentado. No, no, está muy bien. Por eso es que los astrólogos habitualmente pedimos, ¿no? Fecha, hora y lugar de nacimiento para poder levantar la carta y poder hacer las casas como corresponden, ¿no? Entonces así nos queda todo acomodado, como siempre digo lo mismo, es la foto del cielo en el momento que nacimos, nuestra carta natal. Sí, una salvedad que me está preguntando acá, el sistema de casas cambia. Por ejemplo, acá estamos utilizando el sistema Placidus, que es el que casi siempre se utiliza para la domificación, ¿sí? Pero igual hay varios temas. Por ejemplo, con la metodología Huber se utiliza otro sistema de casas. Por ejemplo, hay una astrología también más esotérica que utiliza las casas iguales. ¿Qué significa casas iguales? Que a partir de la primera casa se le dan 30 grados a cada casa, ¿sí? No, la que, digamos, la más popular entre los astrólogos es la que sale por omisión en el sistema de astro.com y que está saliendo también por omisión acá, que es esta que es Placidus. Es una forma, son una forma de hacer los cálculos. No vamos a entrar en ese detalle de qué es Placidus y cómo no, pero es Placidus. Sí. Sí, tengamos en cuenta que es el punto de vista desde la Tierra. Plácidos y topocéntricos son más o menos el mismo sistema de casas aproximadamente y es el más utilizado por todos los programas, tanto los gratuitos como los pagos y por todos los astrólogos que hacemos astrología tradicional, humanística, convencional y demás. Ya cuando nos vamos a otro tipo de astrología, sí se pueden utilizar otro sistema de casas, pero no es lo más común. Todos nos sentimos un poco más cómodos con esto. Es más, las casas es como que van cambiando, depende el lugar geográfico donde estemos, ¿sí? Vos, por ejemplo, que estás como mucho más cerca del Ecuador, habitualmente la cruz, o sea, lo que sería la cruz cardinal, siempre está como en cuadratura. Cruz cardinal es cúspide de casa 1, cúspide de casa 7, medio cielo, fondo de cielo. Eso sería lo que es cruz cardinal. Correcto. Sí, y cuando uno nace en una latitud más alta o más baja, pues los tamaños de las casas van a cambiar. ¿Cómo vemos ejemplificado eso? Pues porque, por ejemplo, cuando estamos en España o cuando estamos en Argentina, los atardeceres o los amaneceres son más largos. Ahí casi siempre la casa 1 y 7 o la 12 y la 6 se vuelven más grandes y a veces tocan dos signos, ¿sí? Y también en latitudes altas y bajas, la cruz del medio cielo, lo que tú estabas nombrando, varía. Está más acostada o más levantada, ¿sí? Porque si estamos más hacia el hemisferio norte, la cruz se va a ir más para un lado y si estamos más para el hemisferio sur, se va a ir para el otro. Correcto. Cuando estamos más cerca de la línea del Ecuador es cuando va a quedar como más derechita. De acuerdo. Con respecto a cuándo usar cada una de estas casas, si la ecual, las Placidus o demás, depende de la línea que estés estudiando. Por ejemplo, si estudias astrología de Huber, utiliza el método Coach, que es el de Huber. No, porque Huber con ese método saca el punto de la edad y saca otra serie de factores. Entonces es como, si estoy aplicado al método Huber, utilizo Coach. ¿Sí? Y no empiezo a jugar con distintas casas. Acá estaban preguntando si el tipo sanguíneo,
debe ser de pronto desde algún tipo de estudios de astrología que han incluido el tipo sanguíneo. Entonces, si durante esos estudios sugieren utilizar un sistema de casas, sigue esa normativa porque hace parte de un sistema. O sea, lo malo en astrología es empezar a combinar sistemas que no tienen nada que ver unos con otros y ahí sí se vuelve esto un caos. Normalmente en astrología occidental, que es la que utilizamos nosotros y la que utilizamos normalmente en estos videos, utilizamos Placidus, ¿sí? Y es una astrología más psicológica, más evolutiva, más humanista. Yo les sugiero utilizar ese sistema de casas. Sí, es el más convencional, es el que utilizamos prácticamente todos los astrólogos occidentales, básicamente. O sea, hablamos en este idioma, Placidus, cuando hablamos de casas. Claro. Otra pregunta que están haciendo aquí es entonces si Libra es un signo interceptado. No, en este caso no. O sea, si nos damos cuenta, la casa 7 está regida por Virgo, ¿sí? Y Libra rige la casa 8. Entonces no sería una casa interceptada. En este caso no tenemos un ejemplo. Casi siempre la gente nacida en el Ecuador, como Colombia, Perú, Ecuador, los que estamos como en esa franja, casi nunca tenemos casas interceptadas. La tienen signos interceptados, ¿sí? Casi siempre lo tienen es las latitudes altas o bajas. Sí, eso es cierto, porque ahí es donde cambia, donde se mueve el eje del medio cielo, entonces hace que las casas tomen otras dimensiones, no queden prácticamente iguales si sea una por signo. Perfecto, bueno. Sí, acá están diciendo en Cava se utiliza el topocéntrico, sí, es correcto. Sí, 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 en Cava se utiliza topocéntrico. Son muy parecidas, realmente Plácido y topocéntrico son muy similares. Bien, entonces, volviendo a las casas, cada casa tiene una cúspide, cada cúspide tiene un regente. Y ahí vamos a la primera palabra. Entonces, ¿qué quiere decir regente? Es el dueño de la casa. ¿Sí? En este caso, como vemos acá, tenemos que la casa 1 o ascendente está en Piscis, por lo tanto el dueño de esa casa va a ser Neptuno. ¿Sí? Si vamos a regencias antiguas, también lo podemos poner a Júpiter, pero es como dijiste vos recién, es preferible no mezclar cuando ya nos regimos por los transpersonales también que están incluidos, siempre es preferible no mezclar las técnicas, ¿no? O sea, si es Piscis hoy por hoy es Neptuno para todos, pues es Neptuno. En la antigüedad sabemos que fue Júpiter, pero hoy por hoy es Neptuno, ¿sí? Cúspide de casa 2, Marte, sería en este caso porque está en Aries. Y así sucesivamente tenemos la cúspide de la casa 3 en Tauro, por lo tanto le responde a Venus, o la dueña de casa es Venus. Y ahí vamos a empezar a usar otra, o sea, lo podemos llamar de distintas formas. El le responde a quiere decir que es la dueña de. O sea, ¿por qué lo explico? Porque más de un astrólogo podemos llegar a decirlo de esta manera y por ahí no nos entienden. Entonces, para ampliar nuestro vocabulario astrológico, lo vamos a decir también de esta manera. En este caso, el medio cielo, fondo del cielo, lo tenemos en Géminis, por lo tanto, el dueño de casa va a ser Mercurio, es el regente de esa casa. Después tenemos la casa 5. Casa 5 con Cáncer. La casa 5 en Cáncer, por lo tanto, la dueña es la Luna. La casa 6 está en Leo, por lo tanto, el dueño es el Sol. La casa 7 está en Virgo, por lo tanto, el dueño es Mercurio. La casa 8 en Libra, por lo tanto, también es Venus la dueña. La casa 9 está en Escorpio, el dueño va a ser Plutón. El medio cielo, casa 10, está en Sagitario, o sea que va a ser Júpiter. La casa 11 en Capricornio, o sea que va a ser Saturno. Y la casa 12 está en Acuario, por lo tanto el dueño va a ser Urano. ¿Sí? Entonces, así es como vemos quién es el regente de esa casa. Por lo tanto,
ese planeta nos va a hablar de ese escenario. No nos olvidemos que las casas son nuestros escenarios de vida. Entonces, el planeta que rige la casa es el que nos trae la información de esa casa. Sí. ¿Sí? Habitualmente nosotros cuando hablamos, mayormente lo hacemos sobre lo que sería un zodíaco en reposo o un zodíaco de casas, cada una en la cúspide que le corresponde. ¿Sí? Zodíaco en reposo es eso, a partir del 0 de Aries, y cada casa tiene la cúspide en el signo que le corresponde. Vamos a poner casa acá 1 Aries, casa 2 un Tauro. zodiaco en reposo. Un zodiaco en reposo sería algo así como un ascendente en Aries, ¿sí? Y por lo tanto la 2 sería Tauro, la 3 en Géminis, ese sería un zodiaco en reposo. Eso sería un zodíaco, y habitualmente cuando explicamos las casas, las explicamos así. Como que, bueno, la casa 2 la rige Venus, tiene que ver con la valoración y con todo lo venusino. Sí, es cierto. Eso es cierto porque el significado de la casa 2 es así. Ahora, en la carta que estábamos viendo antes, como la cúspide de la casa 2 estaba en Aries, el que me va a traer la información de esa casa 2 va a ser Marte, porque es el dueño de la casa, es el regente de esa casa. No es que lo venusino o el significado de Venus, o sea, cambie para la casa, pero el que me va a hablar de mis recursos, de mi valoración, de todo lo que tiene que ver con el idioma de la casa 2, va a ser Marte. Ahí, exactamente, ahí. Y uno de los términos precisamente a decir, el dueño de casa, por ejemplo, el dueño en este ejemplo, el dueño de casa 2 es Aries. Sí, podemos decir, hay mucho Tauro en la casa 2, sí, pero el dueño de casa es Aries, ¿sí? Eso lo podemos ver reflejado en nuestro cotidiano cuando, por ejemplo, vamos a la casa de nuestra mamá, ya de adultos, ¿sí? Y la dueña de casa de esa casa, ¿quién es? Mi mamá. Entonces yo no puedo venirle a decir a mi mamá, cambia este cuadro de sitio, pon este florero en otro lado, porque es la casa de ella. Yo puedo de pronto criticarla, sugerirle, decirle, esto te quedaría mejor acá, pero no tengo el poder para hacerle ningún cambio, ¿sí? Eso pasa, digamos, cuando hablamos de un dueño de casa. En este caso, el dueño de casa 2 es Aries. Entonces, los valores y los recursos están dados por la energía y el ánimo ariano, por el poder de los inicios, de los comienzos. Ese es el dueño de casa. Entonces quiere decir que las finanzas van a estar dominadas por los retos, o mis valores van a estar dominados por los retos, por lo marcial. Claro, por ir a luchar por eso, por iniciar, por buscar la manera, y me voy a valorar por eso también, me voy a valorar por ese poder de lucha que tengo, para conseguir lo que quiero. Por otro lado, el significado sigue siendo el mismo de la casa 2, simplemente que el dueño es otro planeta. El dueño en este caso sería... Por lo tanto, la interpretación va a ser diferente, porque lo voy a buscar, por ejemplo, en mis recursos, que es la casa 2, desde un lugar mucho más marcial, desde un lugar de ir a la pelea, como decías vos, de esta cuestión de iniciar, de buscar desde el fuego, de buscar la lucha por conseguir lo que quiero. Exacto, exacto. Y el signo que está, digamos, como visitante, porque no es el dueño de casa, es un visitante, es alguien que está allí. Su energía ayuda a consolidar temas, pero es más un coadyuvante, no es el dueño de casa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de que una persona nacida con una cúspide en Aries necesita del reto para sentir que vale, ¿sí? Y una vez consigue el reto, tiene en su casa visitantes de Tauro que también lo ayudan a consolidar y a dejar que ese reto empiece a surgir. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues ese visitante, como es dueño de casa 3, a través de una comunicación más asertiva, una comunicación más pensante, un aprendizaje más consolidado, diciendo necesito aprender más de estos temas. Sí, salió la aventura, pero
como Tauro está allí, dice, necesito masticarlo, procesarlo, entenderlo mucho más y comunicarlo. Entonces va a ser parte de la herramienta que tenga la casa 2, pero no dueña, no dueño de casa, que es distinto, ¿no? Exactamente. Y a su vez, otra cosa que tenemos que ver es dónde está el dueño de casa, porque eso también nos trae información de esa casa 2. ¿Sí? En este caso, el dueño de casa está en la cúspide de la 4, ¿sí? O sea, del fondo del cielo. ¿De qué nos hablaría esto? Ese Marte en Géminis en el fondo del cielo. ¿Dónde me voy a sentir seguro? Comunicando desde qué lugar, porque Géminis me habla de comunicación, la casa 4 me habla de seguridad y Marte me habla de ir hacia adelante, entonces yo me voy a sentir seguro yendo adelante, yendo en busca de las cosas que necesito, pero desde un lugar de comunicación. Correcto. Y ahora ahí es donde empezamos a fusionar las cosas en la interpretación para entender cuáles son mis recursos y mis valores. Casa 2, Marte, regente, y Marte está en cúspide de casa 4, casi que se vuelve dueño de casa 4. Entonces, está en el explorador signo de Géminis, ¿sí? Entonces esto quiere decir que los valores se van a conseguir en la medida en que yo haga un nivel de introversión, casa 4, de ver realmente cuáles son mis conceptos que tengo, Géminis, compararlos con lo que estoy escuchando, como esta fue la carta prácticamente con la que arrancamos este live. Prácticamente lo que está diciendo es eso, ¿no? Estamos invocando, de alguna forma, los valores de esta sesión se están invocando en lo que cada uno tiene ya por su saber con Marte y da una gran energía. El valor es como comparar un poco lo que he aprendido antes con lo que estoy aprendiendo en este instante y hacer un análisis más profundo con la libertad de Géminis, que el video en YouTube es esa libertad de que me llamaron a hacer algo, lo pauso, me voy a hacer algo y después puedo volver a ponerle play. Después lo puedo poner en 2X para que sea más rápido de tanta carreta que están echando, para escuchar lo esencial. Eso es muy de Marte en Géminis, ¿sí? Entonces, digamos, el arte de la interpretación astrológica se trata precisamente en ir mezclando esos colores, ¿sí? Si el regente de la casa 2 está en casa 4, me está diciendo que parte de mis valores están en lo más íntimo y privado de mi vida, casa 4, en lo que me da también unas bases y una solidez, casa 4, ¿sí? La piedra angular donde construyo mi vida, ¿sí? Entonces, mis recursos, esto puede significar, por ejemplo, en la carta de alguien que trabaja desde casa, ¿sí? Porque sus valores están en casa 4, el regente de los valores está en casa 4, que consigue unos recursos. Lo que estamos haciendo ahora, o sea, más exacta la astrología no puede ser, ¿no? Sí, sí, curiosamente. Curiosamente, sí, total. Porque ese ascendente en Piscis habla mucho de la astrología en conjunción a Neptuno, que es el regente, ¿no? O sea, si vamos a la casa 1 o al ascendente, tenemos un ascendente en Piscis con el regente presente en 12, pero haciéndole conjunción al ascendente. Entonces también nos estaría hablando de este momento. Bueno, aquí nos hacen una pregunta, discúlpame, ahí a veces me desconecto, es que yo no soy multitarea y me toca, me cuesta un trabajo el multitask, dejémoslo para el computador porque mi cerebro es monotarea, pero bueno, acá están haciendo una pregunta que qué sucede si la hora de nacimiento está errada o no la sabemos. Miren, yo para eso tengo varias situaciones, ¿sí? Lo primero es que para mí como astrólogo psicológico, ¿sí? Si yo no tengo hora de nacimiento, lo que utilizo es poner el sol en casa 1, en todo el ascendente, es decir, poner la hora de nacimiento justo cuando amaneció, para hacer casi que una carta solar, ¿sí? Que eso nos va a hablar también mucho de la personalidad del individuo. Como no soy un astrólogo predictivo, sino psicológico, la mayoría de los planetas van a estar en los mismos signos, a excepción de la luna que corre 13 grados por día, ¿sí? Entonces, eso me va a dar una pauta de interpretación, no tan exacta como si tuviera las casas, por supuesto, ¿sí? Pero no me desvincula de poderme analizar si no tengo la hora de nacimiento.
Esa es una. La otra es utilizar la hora aproximada que por memoria de mamá o por memoria de los hermanos lograron, y de ahí empezar a hacer algo de corrección horaria en el sentido de ver eventos y situaciones que me han sucedido en el tiempo para verlos con los tránsitos y las progresiones. Si hago 15 minutos para allá o 15 minutos para acá, cómo me cuadra mejor la carta. Esa es otra. Hay otras personas hay otros astrólogos que están, digamos, profesionalizados en esos temas de la corrección horaria y que hacen todo un cuestionario y de acuerdo a ese cuestionario ubican la hora natal. Eso es a nivel individual lo que yo hago y sugiero. No sé tú, Mariana, ¿qué opinas de las horas de nacimiento? Yo en mi caso particular porque lo hago, la rectificación de la carta natal. Y eso se hace con los eventos de vida, ¿sí? O sea, tratamos de tener una hora aproximada por historia familiar, o sea, le preguntamos a mamá, tío, quiénes estuvieron en ese momento. Si hablamos de gente muy grande, tratamos de conseguir toda la información necesaria para aproximarnos a un horario. Luego de eso, lo que se hace es pedirle al consultante que nos dé fechas de diferentes momentos de su vida, ¿sí? Eventos, lo que se llamaría en astrología eventos tipo AAA, ¿sí? Son eventos que son sumamente importantes para nuestra vida. Nacimiento de un hijo, casamiento, divorcio, algún viaje sumamente importante, graduación, cosas que han sido realmente mudanza, cosas que han sido realmente importantes para la vida de la persona, que eso se va a ver reflejado en el cielo, ¿sí? Lo digo por experiencia y porque lo he visto y porque así sucede. Con esos datos, ¿sí? Se empieza a trabajar lo que se llama la rectificación de la carta natal. Y se empieza a buscar dentro de los horarios, es un trabajo que lleva mucho tiempo, mucha lectura de muchas cartas, porque se empieza trabajando primero por lo que serían tránsitos, después se trabajan lo que son las progresiones, después se trabajan las direcciones y después se termina, porque ya ahí llegamos hasta el minuto, y después como para darle mucha más certeza, buscamos el segundo con lo que se llamaría el ascendente lunar, ¿sí? O sea, se utilizan 5 técnicas más o menos para realizar la rectificación de la carta natal de una forma consciente, ¿sí? O sea, es un trabajo muy lindo, pero que lleva mucho tiempo. Bien, para las personas interesadas en corrección horaria, pues ya sabemos que Mariana Delgado nos puede ayudar con ese tema. Ella hace un trabajo muy juicioso y aplicado. Entonces, si están interesados, debajo del video están las redes sociales de Mariana y su correo electrónico si necesitan de pronto que les ayude con su rectificación horaria. ¿Sí? Mariana, cambié la latitud para ver precisamente el tema de las casas interceptadas, de los signos que están metidos y que no tienen cúspide, por una pregunta que también nos están haciendo acá. Y si hay casa interceptada, los regentes de las dos cúspides es el mismo. Preguntan si en el ejemplo las dos casas, bueno, acá puse un ejemplo para entenderlo un poco mejor, ¿sí? Por ejemplo, acá fijémonos que la casa 2, Aries está interceptado. Marte no tendría cúspide de salida en esta carta. Correcto. Correcto. Entonces el signo que queda interceptado se queda sin dueño de casa. Es un acompañante de la casa 2, pero no es dueño de casa. ¿Sí? Ay. ¿Ya? ¿Se está perdiendo la señal? Este computador últimamente me está jugando pasadas. ¿Cómo vas? Ahí está, ahí volvimos. ¿Ya volvimos? Nos habíamos congelado. Nos quedamos en el signo sin cúspides, quedó la grabación, el live quedó sin dueño. Marte hizo de la suya, lo que está estacionario a punto de retrogradar. Se enoja fácil Marte, convengamos. Entonces, pues, ¿quién sería el dueño de la casa 2? Piscis. ¿Quién sería el dueño de la casa 3? Tauro.
¿sí? Y Exactamente. Aries se queda sin dueño de casa. Aries en este caso, en este ejemplo, no tendría, no es dueño de casa, es acompañante en una casa, no tiene el mismo poder. Es simplemente alguien que está ayudando a la energía de la casa 2. ¿Sí? Claro, empuja desde esa energía. Lo que pasa es que ahí vemos que Aries no tiene regencia, sería lo correcto, ¿no? Por lo tanto, Marte va a actuar desde el signo donde se encuentre, en la casa donde se encuentre. Exacto. Y cuando pasa eso, hay un signo que no tiene regencia de casa, pero hay otro que en cambio tiene doble regencia, ¿sí? Entonces acá lo vemos. Ujú. O sea, mejor dicho, hay dos signos que no tienen regencia. Aries y Libra van a quedar por fuera porque no, Libra no es dueño de casa 8 ni dueño de casa 9, porque acá lo vemos, casa 8 con Virgo, casa 9 con Escorpio, casa 2 con Pisces, casa 3 con Aries, perdón, con Tauro. Entonces, Aries y Libra quedaron sin ser dueños de casa, mientras que Géminis y Sagitario tienen doble regencia, ¿sí? Géminis queda dueño de casa 4 y dueño de casa 5, doble, ¿sí? Y en este caso, pues en medio cielo también Sagitario y casa 11 Sagitario. En ese caso, yo siempre digo que los planetas tienen más trabajo porque actúan en mayores escenarios. O sea, porque hablan, por ejemplo, en este caso, Júpiter hablaría de temas del medio cielo, ¿sí? Y hablaría de temas de casa 11. Y Mercurio lo mismo ¿Sí? de casa 4 y Y casa 5. Mercurio exactamente lo mismo, con la única diferencia que Mercurio ya tendría la cúspide de 4, la cúspide de 5 y la cúspide de 8. Además, por Mercurio, por exacto, estaría recargado. Entonces, fíjate que ya desde esa visión ya tenemos una interpretación de los signos interceptados. Y es que vamos a tener una mayor incidencia de unos planetas. En este caso, Júpiter y Mercurio van a tener más poder en el individuo que Marte. ¿Sí? Para esta carta en especial, Júpiter y Mercurio van a ser regentes de 4 casas, incluso más, 5 casas. Entonces van a tener una mayor participación en ámbitos humanos esos dos funciones planetarias. Mientras que Marte está un poco más relegado a, pues no tiene cúspide. Aries no tiene cúspide, entonces está más subordinado un poco a la voluntad de Neptuno y Júpiter aquí, ¿sí? Por un lado, ¿sí? Queda un poco como con menos herramientas de acción. Y Marte, por estar presente en Géminis, le va a responder a Mercurio. Entonces siempre voy a pensar antes de hacer, Correcto. mayormente. O sea, no me va a salir esta cuestión de salgo con el ímpetu marcial, sino que igual me puedo llegar a volver un poquito picante con la comunicación, con ese Marte ahí en Géminis, y puedo llegar a ser un poco duro, tal vez, o peleador, o que me guste discutir, ¿no? O sea, ese Marte, respondiéndole a Mercurio, va a funcionar en todas cuestiones muy mercuriales. Correcto, correcto. Me devuelvo un poco acá a la carta con la que iniciamos. Este era un paréntesis para hablar de estos signos interceptados. Y acá hay un comentario que me pareció muy bonito diciendo, claro, un ascendente Pisces es una charla para todos. Sí, es otra forma. Y con Júpiter y Neptuno también, ¿no? Está ayudando a dar Sí, ese impulso. totalmente. Mm. El milagro de la charla, como digo yo. Bueno, yo creería que quedó bastante claro el tema de la primera palabra del mantra, que sería regente, ¿no? Mm. La segunda palabra es presente, ¿sí? Ese es el otro planeta que nos va a traer información del escenario. ¿Quiénes están presentes dentro de esta casa? Vamos a la casa 1, que tiene la cúspide, ahora cúspide en Pisces, y dentro de esa casa está el regente de la casa, o sea, está Neptuno, y eso hace, si nosotros vemos una carta, y esto es una carta de una persona, lo primero que vamos a decir que es una persona neptuniana, que tiene energía neptuniana.
Bueno, como ¿sí? la energía de este live, pura energía neptuniana al 100, donde queremos empatizar, estoy pendiente del chat, estoy pendiente de la información, me fusiono con uno, contigo, con el Y con ese público, con la Júpiter cosa. también dentro de la casa uno, ¿no? Enseñando otra, una filosofía, porque casi que la astrología es como si fuese una filosofía, tratando de enseñar y de explicar a todos y para todos. O sea, representa muy bien este momento. Sí, y con Quirón en la uno, pues con la falla técnica y que tenemos que aceptar humildemente lo humanos que somos y que las cosas no pueden salir perfectas, ideales, y no salen a lo humano. Y ese Urano en la 2 haciéndole cúspide a la 3, o sea, ¿no? Que va a haber inconvenientes con la comunicación. Eso. Ah, bueno, volvemos a los presentes. Entonces, los presentes dentro de la casa uno nos van a traer, dentro de cualquier casa, ¿sí? Nos van a traer también información de esa casa. Y nos va a hablar. Hablamos de casa uno, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Neptuno, por eso dije, nos va a hablar de una persona neptuniana sin lugar a dudas, con Júpiter metido también ahí adentro, entonces va a ser una persona que va a ir en búsqueda de nuevas filosofías o de grandes creencias y para poder expandir también eso, ¿no? O sea, va a ser una persona, repito, muy neptuniana, Neptuniana con la en combinación búsqueda con, de verdades, de, de verdades, acá estamos buscando unas verdades y otra cosa, ¿no? Impulsando, es que donde está Júpiter es un coach, ¿no? Que entusiasma, entonces estamos tratando de decir, miren que esto es fácil, esto no le tengan miedo a la astrología, que esto sí se puede, que sí. vamos que se puede, sí, totalmente. ¿No? Y con ese Quirón metido también ahí dentro de la casa uno, diciendo que en cierta manera podemos sanar muchas heridas desde la astrología, De ¿no? acuerdo. ¿No? Que nos puede ayudar y vamos a volver a esto neptuniano. Es una casa uno muy bonita. O sea, convengamos que tiene planetas presentes muy, muy bonitos, Sí, es que ahí se en repite. realidad. En el mantra que tú estás diciendo, regente presente. Entonces, regente ascendente Piscis, el regente de Piscis Neptuno, y presente Neptuno ahí mismo. ¿Sí? Entonces es una doble energía que tiene, o sea, si esto fuera un ser humano, un individuo que acaba de nacer en este instante, de un neptuniano, eso sí, al extremo. Un idealista de esos que no va a haber otro. O sea, si nace un niño en este momento o nació con esta carta, ya le vaticinamos que han engendrado un idealista. Exacto, pero a eso súmale inmediatamente también otro tema acá, y es donde está la luna. Fíjate que es luna-Saturno. Entonces, la luna-Saturno busca empoderar para que cada uno sea dueño de sí mismo. ¿Sí? Y como está en cúspide de la 12, entonces le trae también un equilibrio a tanto Neptuno que hay aquí, pues la luna Saturno dice, sí, todo eso es muy bonito, pero al orden. ¿Y el orden qué es? Estamos diciendo un mantra para poder leer que se llama regente presente. Eso es luna Saturno, está diciendo empodérate de la Y nos falta interpretación. la última palabra, que es aspectante. Esas son las tres palabras mágicas: regente, presente y aspectante. En la medida que nosotros podamos entender eso y lo podamos empezar, como dijiste bien hace un rato, a asociar y a mezclar, ¿no? Es como hacer una torta y que salga, vamos a empezar a entender muchísimo mejor nuestra carta. Porque los aspectos que reciban esos planetas, ya sea el regente de la 1, de la 5, los aspectos que reciban esos planetas, nos va a decir cómo nos desarrollamos en ese ámbito. ¿Por qué es tan importante los aspectos? Los aspectos son estas líneas rojas, azules, verdes que ven acá, son los ángulos, es la geometría sagrada que van formando los astros en el cielo. ¿Por qué la geometría es tan importante? Entendámoslo nosotros que somos de esta generación un poquito donde se existía la televisión por antena,
¿Qué hacía uno cuando quería ver televisión? Que suba hacia el techo a arreglar la antena. Y entonces se subía el papá o el tío la vaina, y se subían al techo. Que muévanla, que listo, que el ángulo es ahí, que la antena está recibiendo una mejor percepción. Esos son los aspectos. La alineación que se logra de la emisión con la recepción. Cuando hay ángulos rojos, es que la emisión y la recepción es dificultuosa, está con mucha lluvia, no se escucha, cada uno está por su lado, ¿sí? Cuando hay trígonos, los azulitos sextiles, la recepción es mutua y forman equipo, hacen sinergia, ¿sí? Esto es como si Mariana o a mí se me cae el internet y por más de que tenemos la intención de hacer un trabajo en equipo, de cooperar, de sacar un proceso académico juntos, si no tienes buen internet o yo no tengo buen internet, pues vamos a tener un problema y no se va a escuchar y tú puedes ir por tu lado y yo puedo ir por mi lado y sí, vamos a tener un delay y entonces no sabemos en qué momento entra el uno, entra el otro. Eso sería una cuadratura. Pero cuando estamos en trígono, pues yo te escucho, cuando hablas tú me escuchas y empezamos a hacer una comunicación y una sinergia, empezamos a hacer una edificación. Por eso los aspectos son la vida de la carta natal, es la geometría que está en vivo, que es lo que muestra es la comunicación que tienen las funciones planetarias en nuestra vida, en nuestra psique. Totalmente, sí. Vos fíjate que lo que dijiste que nos pasó, fíjate que hay una cuadratura entre, bueno, eterna en el cielo Saturno-Urano, pero que se metió en la luna también en el medio ahora. Entonces, como que esa tensión de se nos cortó internet, se nos cayó, Dios vaya a saber de quién era el video en este momento. Ahora lo volvimos a recuperar, la luna dijo, no, acá estamos, vamos a seguir. Exacto. Entonces, pues, queridos oyentes, es muy sencillo el mantra, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una carta natal en lugar de hacer om y namaste y todo eso, pues lo que hacemos es decir, lo que hacemos es decir regente, presente y aspectante, ¿sí? Es una fórmula muy sencilla que nos puede ayudar en la interpretación, más allá de ser una interpretación determinista. La invitación de empezar a hacer astrología es que se convierta este mantra en fórmulas de meditación de un aspecto, de una casa. Yo quiero saber qué es mi casa 2, cuáles son mis valores, cuáles son mis recursos. Mira el regente de tu casa 2, mira qué presencias tiene, ¿sí? Y mira qué aspectos tiene ese regente o los aspectos que tienen los presentes allí. Eso te va a empezar a dar como unas claves para hacer unos procesos de meditación profunda sobre mi propio esquema natal, sobre la casa que quiero analizar. Y ahí se abre toda una Claro. perspectiva. Ahí es donde se abre todo el abanico de posibilidades y donde vemos y entendemos mejor de qué se trata, ¿no? Nuestra carta, porque si no vemos un montón de líneas y no entendemos mucho de qué se estaría tratando todo lo que nos dicen. Una cuadratura, a ver, es como dijimos recién, una cuadratura es un aspecto tenso, es una cuestión de que no nos podemos poner de acuerdo, cada cual va por su lado. ¿Cómo hacemos para trabajar con eso? Entonces, si necesitamos información de una casa, lo primero que tenemos que ver es quién es el regente, quiénes están presentes y qué aspectos hay. Y a su vez, otra cosa que no es menor, cuando le queremos a esto aplicar tránsito, por ejemplo, ¿no? Los planetas que están en tránsito en el cielo nos van a hablar también de los escenarios, ¿sí? Porque nosotros podemos tener un planeta transitando X casa. Ahora, si ese planeta, por ejemplo, este Marte, que es lento y que cuando estaciona mucho tiempo, o Júpiter o Saturno, o sea, los más lentos, en reglas generales, ¿no? Si estacionan sobre la cúspide de una casa, ¿sí? Sea cual sea ella, ya ahí nos está poniendo energía sobre esa cúspide. Ahora bien, ese Marte en mi carta natal, ¿qué rige? El dueño de qué casa Es es, dueño de qué casa, exacto. Sí. ¿sí? O sea, ¿qué rige? ¿Qué casa me rige? Porque la información que me está trayendo ese Marte es de la casa que rige.
Es que, fíjate, Mariana, que este mantra, por eso es para repetirlo, no solamente en domificación, o sea, para leer casas, sino para leer planetas y para leer todo. Es decir, por ejemplo, quiero saber de qué va mi sol. Quiero saber, por ejemplo, el sol, este sol acá en Escorpio, ¿de qué va? Entonces volvemos a hacer lo mismo, regente, presente y aspectante. Entonces, ¿cuál es el regente de Escorpio? Pues Plutón. Entonces quiero saber cómo sería un Escorpio nacido hoy, pues con una obsesión por las normas y la estructura, con Plutón en Capricornio, por ejemplo. ¿Sí? Eh, y es el regente. Presente, ¿quién está al lado del Sol? Está Venus y está Mercurio. Entonces ahí también aplicamos, él está acompañado de sus dos ayudantes, de la palabra y la belleza, del aprendizaje y el juguetón, y el gusto y el detalle. Entonces ya otra descripción para Escorpio, ¿sí? Y acabó de pasar un eclipse por ahí, ¿sí? Entonces está diciendo también que ese sol en su territorio está un poco menos preocupado y menos paranoico, cuidándose de muchas cosas que normalmente lo haría, ¿sí? Eh, aspectante, pues ¿qué aspectos hace el Sol? Entonces, ¿no? Que tiene una cuadratura con Saturno, que tiene una oposición con Urano, ¿sí? Entonces, esto me va a decir, con la oposición con Urano, me da una necesidad de ser un poco extraterrestre, raro, diferente, ¿sí? Con la cuadratura con Saturno, hay una necesidad de lo estructurado, la estrategia, entonces ahí es donde entra en conflicto, por eso hay una T cuadrada con ellos. Está haciendo una T cuadrada. Entonces me genera un conflicto entre ser innovador, novedoso, diferente, o ser tradicional, aplicado y juicioso. ¿Sí? Y ahí Y entra. eso va a hacer que yo siempre vaya hacia adentro a revisar qué es lo que quiero ser porque es un sol presente en la casa 8. Exacto. Entonces, la regencia de qué nos va a ayudar para entender, por ejemplo, en este caso, que es que estaban preguntando acá de la regencia. El Sol en Escorpio, ¿quién es su regente? Pues Plutón, y Plutón está en Capricornio. Entonces, ¿cómo es este Capricornio? Este no es un Escorpio, este es un Escorpio Capricornio. Incluso puede llegar a ser más Capricornio que Escorpio, porque su regente, al estar en Capricornio, se viste de esa capacidad capricorniana. Entonces, uno podría decir, ah, pero es que yo leo de Escorpio y no me parezco nada a lo que es Escorpio. Pues claro, porque como tu regente está en Capricornio, pues lee más bien algo de Capricornio y verás que te va a hacer algo más de empatía, de resonancia. ¿Sí? Y a su vez, ese sol es regente de la casa 5 y esa casa, de la casa 6, y esa casa 6 estaría vacía. Ahora, ese sol me habla de cuáles van a ser mis rutinas, cómo van a ser mis rutinas, cómo va a ser mi trabajo, cómo me voy a mover, cómo voy a poder discernir entre lo que sirve y lo que no sirve. Este sol me va a traer esa información. Claro. Mariana está sacando esto precisamente pues de quién es el dueño del sol. Leo, siempre. Entonces, siempre que evaluemos el sol en nuestra carta, miremos qué cúspide tiene Leo, porque también Claro. nos va a dar una gran información. En este caso, entonces podríamos decir que este escorpio no es un escorpio tan nato, porque sería un escorpio capricornio por un lado, ¿sí? Y además un escorpio con todo el toque del Virgo, porque está el Leo en la casa 6, ¿sí? Entonces da toda la necesidad de orden, de estrategia y más con su regente en Capricornio. Entonces este escorpio no se mueve si las cosas no son eficientes, claras, que produzcan futuro, ¿sí? Sería la interpretación para este sol. No, aparte es tan perfecta la astrología que fíjate que ese sol tiene al lado Mercurio. Entonces lo pone a jugar también un poco más. Eh, No, tiene a Mercurio y a Venus al lado, o sea, va a hacer que sea un sol. No voy a decir que no va a ser escorpiano, al contrario, muy escorpiano, pero con un Plutón que va a regir ciertas normas y va a siempre tender a destruir ciertas normas. Entonces tiene mucho Capricornio y va a tener la influencia de pensar y repensar mucho las cosas y revisar qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, cuáles son sus deseos. Y hay que ver dónde está ese sol, está presente en la casa 8, entonces es esto de la introspección, de ir para adentro, de ir a buscar adentro mío cuáles son las soluciones, qué es lo que quiero, cómo lo quiero, cuál es mi estructura, dónde está. En una cuadratura con Saturno y la Luna, entonces, ¿de dónde me siento seguro?
va a ser un sol también un poquito desconfiado. Claro, pues fíjate, como también en la carta de este momento, un sol de casa 8 lo que está diciendo es vámonos a la médula de las cosas. Entonces fíjate que hacemos acá un video para irnos a la médula de la interpretación, el mantra sagrado para hacer una buena interpretación astrológica. A mí me parece, yo siempre le digo así, me parece una genialidad el mantra sagrado de la astrología. No, pues genial, mi querida Mariana. No sé si quieras nombrarnos algo más, si se nos ha quedado algo entre el tintero por acá. No, en reglas generales, les quería presentar esto y no sé si ya lo dije o lo charlamos antes, de tratar de dejar en claro que, bueno, Quirón no tiene regencia, Ah, sí, las regencias. Ujú. ¿sí? O sea que no hay un signo donde Quirón sea regente, por lo tanto siempre Quirón se va a manifestar dependiendo el signo donde se encuentre. Ahí nos va a hablar de la herida y la sanación con respecto al signo donde está y la información de la casa donde está presente. ¿Sí? Sí, es que con respecto a Quirón, como es tan nuevo, se descubrió en el 77, todavía está en muchas discusiones en el gremio astrológico de las regencias y demás. Algunos le asignan la regencia a Sagitario, otros le asignan regencia de Virgo, pero yo pensaría como tú también, Mariana, que a Quirón es mejor dejarlo sin regencia, tenerlo más abierto, sí. Sí, porque en realidad funciona muy bien, si bien es muy, muy joven, muy nuevo para nosotros, funciona muy bien en la interpretación con el signo y la casa. O sea, nos trae mucha información que es muy coherente con el consultante o con nuestra propia carta, ¿no? O sea, te habla una persona que soy Sol Quirón en 12. O sea, que lo tengo bastante asimilado a mi Quirón. Así que bueno, en primera medida Quirón no tiene regencia. Y después las diosas, o serían las diosas vestales, tampoco Vesta, tienen ujú, regencia, ujú. que sería Palas, Vesta, Vesta, Juno, Palas, uno, Ceres. y Ellas no Ceres. tienen regencia, si bien se asocian con la energía de determinados signos, no rigen ningún signo. Y otra cosa que tampoco tiene regencia son los puntos matemáticos. O sea, los nodos no tienen regencia por más que se asocian a lo lunar, no rigen, no tienen domicilio, o sea, no tienen regencia. Ni los partes arábigos, o sea, el parte fortuna, el infortunio, y todas esas cuestiones que hay, que son puntos matemáticos en el cielo, tampoco tienen regencia. ¿No? Funcionan en base al signo y la energía del signo donde están. Ujú. Y Lilith tampoco, por supuesto, porque Lilith tampoco. también no Se es me un había planeta, olvidado de sino es un Lilith. punto matemático. Ujú. Es un punto matemático que también se asocia con la luna, pero no tiene regencia en cáncer. O sea, no tiene regencia por ser punto matemático. Acá preguntan qué hay de las dignidades. Ese ya, ahí vamos a otro tema, lo charlamos en Lo otro video, charlamos en si no otro me video. equivoco, Ujú. con Rafael Aragón y con vos. Hablamos de las dignidades de los planetas. Tiene que ver con astrología tradicional, porque tiene, a ver, un planeta tiene un domicilio, o sea, es el regente de, por ejemplo, el Sol. El Sol se dice que su casa es Leo y se exalta en Aries. Ujú. Se exalta en Aries y su caída en el opuesto, en Libra. En el opuesto, Ujú. exactamente. Mm. Y Eh, así, bueno, todos los planetas, y fíjate que si ahí quieres es, les puedo pasar en algún momento un cuadrito con las dignidades esenciales. fíjate que es lo que hablábamos un poco de que si utilizamos esta astrología moderna, utilizamos a Neptuno como regente de Pisces, a Urano como regente de Acuario, ¿sí? Y lo mismo utilizamos dignidades, perdón, utilizamos domicilios, ¿sí? Si utilizamos la astrología medieval, entonces nos vamos a que el regente de Pisces es Júpiter, el regente de Acuario es Saturno,
¿sí? Y ahí sí utilizamos más caída, exaltación, maléfico, benéfico, todo eso porque es otro sistema, ¿sí? Eh, a mí en lo personal me gusta utilizar desde la psicología, desde la astrología psicológica, solamente las regencias. Las otras decir que es que Venus está caída en Virgo y que Venus está... A mí me parece que genera un cierto malestar o que el maléfico Saturno, o sea, son términos que a veces ya no O el están tan benéfico compatibilizados. Júpiter Mm. que termina demostrando que no es tan Sí, benéfico. además, Porque, no, o sea, convengamos que Júpiter todo lo que toca lo expande y no discrimina. O sea que puede ser benéfico si te toca en un buen aspecto, ahora si te toca en una cuadratura o en un aspecto tenso, y no sé qué tan benéfico es. sí, y Entonces, ni siquiera, ¿sabes? Porque yo lo que he visto también, que a veces llega Júpiter y como Júpiter está buscando romper fronteras para ir más allá, lo puedo sentir muy nocivo cuando estoy muy quieto, estático y que no me quiero mover, llega Júpiter y por más de que decían los antiguos que era el benéfico, puedo sentir que me destruye la vida, mostrándome unos nuevos retos que no quería, ¿sí? Mm. totalmente. Entonces, esto que decís vos, tenés toda la razón del mundo de tratemos en la medida de lo posible de no mezclar las técnicas. ¿Sí? O sea, la astrología tradicional funcionó por miles de años y sigue funcionando, pero es hasta Saturno. Si le vamos a sumar los transpersonales y vamos a interpretar y a leer y a darle la validez que tienen a Urano, Neptuno y Plutón, pues entonces parte de lo que es la astrología tradicional la vamos a dejar un poco de lado, si se quiere, para poder incorporar lo que serían los planetas transpersonales, que son los que nos traen la mayor información psicológica. De acuerdo. Bueno, queridos oyentes, gracias por estar acá con nosotros. Recuerden el mantra, regente, presente y aspecto, utilizable para todo en astrología, utilizando para poder ver más de un planeta en especial, cuál es su regente, qué casa rige, quién les acompaña y cómo están aspectados, o para leer casas, es perfecto el mantra. Es una herramienta fundamental en la interpretación astrológica. Querida Mariana, gracias por este espacio, gracias por tus enseñanzas y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a vos, a toda tu audiencia, siempre es un placer compartir con ustedes, así que eternamente agradecida y nos vemos cuando quieras. Bueno, ya saben que si Abrazo quieren para todos. rectificación horaria, Mariana. Bueno, No hay problema, hacemos consultas, rectificación, hacemos todo, no hay drama. muy bien, un gran abrazo, gracias a todos nuestros oyentes por su cariño.